disolver temporalmente el Congreso de la República. También las playa es copia. ¿Copia dice? Es terrible, ¿ah? Qué hombre visionario ese cojudo. Sí, me declaro inocente, totalmente inocente. Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio. Hoy vamos a conversar con el extraordinario artista plástico y ahora también escritor Eduardo Toqueshi. Eduardo, bienvenido y gracias por el honor de tenerte aquí en el programa. Al contrario, es un honor para mí estar conversando contigo, estimado Pedro. Y, y creo que es interesante después de ciertos impases de salud Mm, que que ya me tengas aquí, sí, recuperado, por lo que te veo. recuperado totalmente, Qué ¿no? bueno, qué bueno. Empecemos por tu vocación artística. ¿En qué momento florece o aparece? Fíjate, yo leía en unas prosas apátridas, creo, que aparece, ¿no? De Julio Ramón Ribeiro, en la que él dice que nos vamos a morir, ¿no? Sin haber abierto algunos cajones ni haber tocado algunas cuerdas, ¿no? Eh, y yo me imagino, pues, que también, como decía el gran pintor Cislo, ¿no? Fernando de Cislo, eh, que a él le hubiera gustado ser corredor de autos, ¿no? Corredor de Fórmulas 1, ¿no? Y él ya lo veía como una tarea ya imposible, ¿no? Pero muchos que fuimos testigos de la manera en que conducía su auto por Barranco, es, Y yo eh, lo he visto también a Cislo con su esposa era un carro de estos medios antiguos, anchos, ¿no? sí, ancho, y de mucha velocidad, ¿no? Eh, pero sí, pues hay vocaciones que uno nunca va a descubrir y hay otras que uno tiene la suerte de haber descubierto, ¿no? En este caso, eh, la pintura fue para mí, las artes visuales y todo lo que tenga que ver con lo visual, empezó de muy niño, ¿no? Empezó de muy niño, empezó con una enfermedad, empezó con el asma, empezó estando quieto, no podía pararme ni echarme porque tosía, me Mm. ahogaba. Entonces, yo lo que tenía que hacer era estar sentado. Entonces me construí Como el hombre elefante. exactamente, ¿no? Porque si no me rompía. Entonces me construyeron una especie de mesita en la que me traían muchos papeles de sulfitos, así se llamaba, en los que dibujaba, ¿no? Dibujaba y dibujaba, y además yo crecí en la década de los 60, yo soy del 60 exactamente, y crecí con una televisión en blanco y negro con 3 canales y muy aburrida, ¿no? Entonces Yo me soy del, quedaba... se- yo soy del 6-3, o sea que sé de lo que Sí, hablas. sí, 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 ¿no? O sea, sabemos que era súper aburrida en blanco y Sí. negro. Recién cuando yo tuve 18 años vi la televisión en color. Eh, y pues dibujaba porque mi padre me traía muchos cómics, ¿no? Mm. Mi padre siempre alimentó esta idea de lo visual, trayéndome cómics, mangas, ¿no? En esa época era raro, pero Y los mangas, de dónde los conseguían? había una casa importadora de libros y de mangas muy interesante porque traían estos mangas que además traían unos juegos para armar de cartón. ¿Ya? Era lindo, ¿no? O sea, pero yo en realidad me sentía un poco marciano porque eh, yo conocía de Ultraman, el Hombre de Acero y el Príncipe Dinosaurio y todos estos personajes muchos años antes que se conocieran acá, ¿no? Entonces era como, como ver el futuro, ¿no? Disfrutar el futuro.
Además que era una época, perdón que te interrumpa, en la que en la televisión, en blanco y negro, Sí, lo que sí, se sí. veían eran muchos dibujos animados Sí, japoneses, japoneses, además doblados musicalmente al al español. español, ¿no? Y con doblajes mexicanos, ¿no? 13 del espacio, ¿no? Entonces, Estaba pensando en esa. espaciales, Los tres espaciales. espaciales, el hombre par, ¿no? El hombre par, grande el hombre par. Hombre Grande el hombre par, par, ¿ah? ¿no? Es el sueño de todo niño, ¿no? Tener su doble El robot, el robot. para que fuera al colegio, ¿no? Por Y que te ti haga las tareas. y que te haga las tareas, ¿no? Entonces me la pasé dibujando, en realidad me la pasé dibujando y luego me la pasé también, cuando te la pasas dibujando durante toda la secundaria y la primaria, ¿no? Eh, queda como única salida, entre comillas, no es que seas pintor, sino que seas arquitecto. Casi la gran mayoría Sí, de gente que le gusta dibujar termina siendo arquitecto y en una eh, vocación un poco equívoca, ¿no? Entonces, eh, me metí a arquitectura, también me gustaba mucho la música, también me gustaba mucho escribir también, ¿no? Eso recién lo he podido lograr ya después, pero me y con gustaban mucho muchas éxito, ¿ah? cosas, Y con mucho ¿no? éxito, te digo. Ay, muchas gracias. Yo la verdad te digo, eh, la vocación es un gran ejercicio de descartes, ¿no? O sea, vas descartando, descartando, no, ya no quiero, ya no puedo ser músico por elementales razones, ¿no? No, no puedo ser esto, no puedo, ya un poco va descartando uno hasta que finalmente se queda con lo que eh, buenamente puede hacer mejor, ¿no? O sea, en este caso ser pintor, ¿no? Mm. Eh, ser pintor y yo siempre digo que más que ser pintor, eh, es ser una persona con un determinado criterio visual, ¿no? Eh, y eso me ha servido mucho para muchas cosas, como escenografías, ilustraciones y todo ese tipo de cosas, tener y haber sido formado dentro del campo del criterio visual, llamémoslo así, ¿no? Entonces, ahí es que descubrí mi padre que era muy parco, él nunca le gustó que yo siguiera esta carrera, ¿no? Esta profesión, esta vocación, pero al final, al final de sus días yo descubrí que él era un gran seguidor mío, o sea, ¿Cómo que tenía, así? que tenía un álbum con todos los recortes de periódicos, de las cosas que yo había hecho, ¿no? Y lo tenía muy escondido ahí. Y en realidad, las vocaciones, pues, creo que son esas cosas esas pequeñas joyas que uno descubre. Yo agradezco mucho haber descubierto la vocación de pintar, ¿no? Del ser pintor, porque cuando yo dejé arquitectura, yo me dije, eh, la, coincidió mucho con dos hechos muy importantes, ¿no? Fue el año 80, seguí estudiando arquitectura vanamente y murió un abuelo mío, el padre de mi padre, cuya vocación era, en lugar de ser bodeguero, lo fue durante 60 años de su vida, era ser músico. Y él solamente le duraba 5 años el placer de esa vocación, ¿no? Después murió de un cáncer al pulmón y, y también en ese mismo año, en diciembre, muere asesinado Lennon, por ejemplo. Ujú. Dos hechos
ese mismo diciembre muere Lennon, muere mi abuelo, y pienso en Lennon que justo había vuelto a esta reentré musical, ¿no? Con este disco Doble Fantasía, como redescubriéndose a sí mismo. Yo dije, a veces, y fue muy tarde, ¿no? Porque murió asesinado. Mm. Pero yo dije, yo creo que no quiero que me pase que que a los 50 o a los 60 me descubra a mí mismo con una vocación que no me gusta y ya sea muy tarde. Entonces, ahí está, y te diré que fue una buena elección, ¿no? Fue una buena elección, a pesar de estar en una, a pesar de haber sido educado eh, en una bodega, ¿no? En una bodega en el Chino, en la esquina. A pesar de eso, haber tenido el apoyo de ellos, que aunque no querían, mis padres igual me apoyaron. Entonces, eh, y creo que eso fue muy importante y además, y a pesar de haber crecido y haber estudiado arte durante una de las peores épocas de la historia del Perú, la época de del Alan García. sí, en los 80, ¿no? Mm. 85 al 90. eh, tuve el enorme placer, ¿no? De conocer a muchos pintores, de conocer la profesión, la vocación, de conocer eso que es ser pintor en un país en crisis, ¿no? O ¿Cómo sea que tu ahora? primera obra la vendiste en Intis. Por supuesto, la ¿En vendí. serio? Me acuerdo que la vendí a 500 intis a un amigo mío, 500 Intis que no era nada. ¿Ah? que no eran, no, en aquella época todavía eran algo, ¿no? ¿Ya? Eh, ya después, ya cuando fueron agregándole los ceros de la Qué inflación, bestia, sí. fue, ya fue extremadamente raro, ¿no? O sea, pero igualmente, ¿Y qué vendiste, Eduardo? ¿Te vendí acuerdas, un no? cuadro, claro, por supuesto, siempre me voy a acordar de eso. El- un cuadro que estaba pintando, yo en la escuela, estaba pegado en la pared de la escuela y escucho una voz que me dice, qué bueno es ese cuadro, ¿no? Y era eh, y estaba a medio terminar y volteo y me encuentro con Eduardo Lores, ¿no? ¿Mm? Eduardo, Sí. el creador de Luces de la Ciudad, gran impulsador cultural, ¿no? Ahora desde Dédalo también, ¿no? Escritor, poeta. Me dijo, ¿me lo puedes vender? Entonces, él era amigo mío porque yo trabajé con él en la época de Luces de la Ciudad. Y, se lo vendí, me acuerdo, y O sea, que se lo... Eduardo Lores es el que te compra tu primer trabajo. Sí, 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 sí. Eduardo me compra en el primer trabajo y para mí pues es... ¿Y lo conserva o lo ha revendido en Dédalo? no, 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 lo conserva, lo conserva. Lo terminé de pintar, se lo di y él ya lo puso en un bastidor, ¿no? Porque era un cartón en realidad, ¿no? Pero... Pero esos fueron los primeros trabajos, ¿no? Los primeros trabajos que se vendieron, ¿no? Luego ya vienen otras épocas, ¿no? Que eso fue aproximadamente el año 84, 85 más o menos, ¿sí? Sí, Sí, en pleno apocalipsis. así es, así es, así es. Ahora, Y, se me ha quedado el tema del asma, porque y- además de la cosa generacional contigo, veo que hay también el tema de la enfermedad. Yo sufrí de asma desde pequeño, ¿no? Incluso en algún momento con mi familia nos fuimos a vivir a Chosica por mi asma, ¿no? Porque el médico a veces te decía eso, no, no, el tema de Váyase, la humedad te mata. sí, sí, no, además es...
empieza pues en una época en la que tienes que ir en que te levantan muy temprano para ir al colegio, Sí, ¿no? sí, 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 Empieza sí. eso de los 5 y termina eso de los 12 cuando ya un poco, 12 13 14 cuando ya tu cuerpo ha desarrollado mejor, ¿no? Y tiene mayores defensas y ya puedes respirar, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que a eso de los 12 13 ya pude respirar, ¿no? Pero hay mucha gente que conozco que es escritor, que escribe, que pinta o que dibuja o que hace música, ¿no? Que fue víctima del asma limeña, ¿no? Y que postrados en cama solo les quedaba volar con la imaginación, ¿no? Bueno, eso de alguna manera me pasó a mí porque tú has relatado tu historia, tu padre te traía cómics, historietas, y lo mismo hacía mi viejo y mi abuelo materno, ¿no? Mi abuelo Pedro, que cuando yo me enfermaba, porque a veces tenían que poner pues, inyecciones y yo decía, no, inyecciones no, entonces me chantajeaban con cómics o novelas de aventuras de Salgari, Julio Ah, Verne, ah, ¿no? no, sí, Y los cómics de la editorial Novaro. por supuesto. Y en esa época no habían inhaladores, ¿te acuerdas? No, no había englanadores, no había nada de ventolines, sino la historia era que hervían agua, ponían adentro Sí, una Mentolatum. cucharada de mentolatum, ¿no? Y una toalla Y encima. tu toalla encima, y ahí Y le a dabas. veces, y en mi caso, se experimentaba, pues te ponían ajo o te Sí, ponían sí, sí, papel sí, sí, periódico sí. en el pecho, ¿no? Unos Claro, ¿no? experimentos hacían con nosotros increíbles. Así es, o sea, yo me acuerdo que claramente que mi abuela licuaba una cebolla entera y me la daba de tomar, o ese tipo de cosas, ¿no? Que son experimentos. Recuerdo que los días sábados iba donde un doctor, mi madre me llevaba para que me metieran una inyección, pero a la vez eh, me, me tuviera con una lámpara de rayos infrarrojos en mi espalda, una cosa así, ¿no? ¡Wow! Entonces, Eso sí no me hicieron a este, mí. entonces hay una Esa me serie de faltó, esa me faltó. eran esas cosas, ¿no? Esas medicinas, Asmagil, Benadryl, todas esas pastillas que te daban, ¿no? Yo tomaba Franol, me has hecho acordar. Una cosa Franol, Franol con Franol, exactamente, a mí que también. ya no existe, pues están descontinuadas por, ¿sabe Dios por qué razón? ¿No? De repente tenía Por algo qué así peligrosa razón, tóxico. además, ¿no? Debe haber sido súper tóxico, pero mire, Claro. estamos vivos. Sí, estamos vivos. Porque Tú además, llegando, tú a los 60, sí, el cálculo, yo a los 60, a los 63, ¿no? este, Este, no, y te ponía el ejemplo del hombre elefante que tú has entendido perfectamente, ¿no? Porque hay un momento que se ve que el hombre elefante, en la película esta con Anthony Hopkins, la de Lynch. no se podía echar, Sí, entonces lo rodeaban siempre con cojines, y claro, el público que veía la película pensaba, es por la cabeza que le pesa mucho y después no se puede levantar. No, es que cuando estás con asma, si te echas, te asfixias. Tienes que sí, estar sentado. sí, 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 esa es la pose perfecta, ¿no? O sea, yo leí hace poco una biografía de Lucho Hernández que también había, ¿no? Que él cae enfermo, ¿no? Estas enfermedades que a uno le da de chico y que lo hace quedar sentado y se pone a leer, ¿no? Entonces comienzas a leer y no te queda otra, ¿no? O sea, No te queda otra, porque la televisión, como dices tú, no ayudaba mucho. era, era sumamente aburrido. No, salvo estos animes japoneses, bueno, ahora se llaman animes, en época eran Ah, dibujos animados, dibujitos donde animados, el hombre claro. par para mí destacaba, ¿no es cierto?
pero también, como has recordado tú, los Tres Espaciales, El El Príncipe Hombre del de Planeta, Acero, Sombrita y Fantasmagórico. Sombrita y Fantasmagórico, que eran terroríficos, ¿no? Sobre todo Este, Sombrita, más Sombrita que Fantasmagórico. Sombrita era sumamente, Sí, era terrorífico, ¿no? sí. Y, y te quedaba eso o era ese Batman pop, ¿no? Ah, el de Eh, Adam West. Después, que, También lo veía. que, Y el ¿no? Que avispón verde. también y el iPhone verde con Kato y todos estos personajes que además todos lo veíamos en grises, ¿no? Así como Sí. los perros, ¿sí? Todos lo veíamos en grises hasta que algún día los veíamos a colores y decíamos, era así, ¿no? Todo era así, ¿no? Y sí, la vida recién cambió, la percepción de la televisión a mí me cambió bastante, ¿no? Cuando se vuelve a color. Claro, en el 78 justo para ver, creo que fue para ver La- el Mundial, ¿no? Del 78. yo me acuerdo que lo que más me impactó de la televisión a color fue La Isla Misteriosa, que fue una serie, Sí, 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 una serie francesa, creo. no me acuerdo, Dos. pero era a color y era La Isla Misteriosa y como te digo a mí, el asma, también me dio por dibujar. No llegué a desarrollar ahí ningún talento, creo. Y a leer muchos cómics y estas novelas de aventuras que sí, o sea, Claro, realmente te transportaban a una realidad que era, digamos, distinta a la que estabas viviendo, que era la de respirar con dificultad, con ese exacto. pitillo, O sea, era angustioso, ¿no? ese pitillo que siempre te acompañaba, ¿no? Entonces, y sí, pues, y la idea de la lectura empieza también ahí, ¿no? O sea, y la primera cosa que yo leí con pasión realmente fue Tarzán de los monos, de Edgar Rice Burroughs, Sí. ¿no? Increíble para mí, cómo Tarzán aprende a nadar al estilo perrito, por ejemplo, ¿no? Estás Lo hablando relata de la novela, no de la la serie de novela, televisión no de la serie de televisión, no, no, ¿cómo se llama? El actor con Johnny Weissmuller, Johnny con, Weissmuller, sí. con ninguno de ellos, sino el libro en sí, Que estuvo en el Perú. claro, claro, claro que sí. Estuve en el Hotel Crillón. Ah, sí, porque era amigo, pues, de este Ledgar que tenía la Academia de Natación, el Brujo Led. Claro, y él era un gran nadador, ¿no? Olímpico, además. Sí, claro. Sí, bueno, yo Tarzán lo leí en un libro totalmente apolillado, ¿no? En papel periódico, y para mí fue el encuentro de lo bueno de la lectura es que tú te imaginas las cosas, ¿no? O sea, eso es lo más maravilloso, ¿no? Lo más maravilloso de la lectura es que te tienes que imaginar lo que lees, ¿no? Sí, claro. Entonces, tienes tu propia versión, además, ¿no? Y para mí fue maravilloso, me acompañó mucho, muchísimas lecturas en esa época, ¿no? Vamos a ir a una Justamente, brevísima pausa, querido Eduardo, para ahora sí hablar de lecturas dale, de dale, tu dale. libro Sansu, que es una maravilla. Una Gracias. brevísima pausa y regresamos con Eduardo Tokeshi. Si quieres que espacios como Rajes del Oficio sigan existiendo, si quieres contribuir a la consolidación de medios independientes, si quieres escuchar voces libres que no le temen al poder, requerimos de tu apoyo. Si consideras que Rajes del Oficio debe seguir al aire con su espíritu libérrimo e irreverente, apóyanos yapeando o plineando en los QRs que están apareciendo en la pantalla. Para los rajoners que nos ven desde el extranjero y para quienes lo utilizan tenemos PayPal, que podrán encontrar en la descripción o copiando el link que aparece en pantalla. Ahora, si te has vuelto adicto a Rajes del Oficio y quieres tener beneficios exclusivos, puedes colaborar suscribiéndote al Patreon de Rajes. Tenemos 6 niveles para los Rajes dependientes en los que tendrás acceso a más entrevistas, columnas de opinión,
diálogos abiertos con el conductor, exclusivas que recibirás vía Telegram, entre otras cosas que estamos ideando para ti. O sea, sin ti no la hacemos. Continuamos con Rajes del Oficio. Estamos conversando con Eduardo Tokeshi, el gran Eduardo Tokeshi, que el año pasado sacó este libro con Penguin Random House, que se ha lucido realmente con la impresión, que se llama Sansu, ¿no? Tienen que leer el libro para saber lo que significa Sansu y para interpretar la portada, el libro ilustrado totalmente por el propio Eduardo. Y quiero arrancar con, justo se marcó solito, con esto que está en la página 97, con esta ilustración de fondo verde, esa botellita de sillao, y que es una especie de vapor con los colores peruanos, y dices o escribes: mi exterior japonés no se condice con mi interior peruano. Ese es el conflicto. Soy una botella de sillao con Inca Kola adentro. Y así hay una serie de frases que son increíbles, pero esta me encanta porque de alguna manera resume, creo, la esencia de este libro, que no sé cómo escribirlo. Es un libro que es hermoso por fuera, hermoso por dentro, es una suerte de diccionario de recuerdos, ¿no? Es un viaje por la infancia que es conmovedor y vívido a la vez, ¿no? Es como una colección de estampas y de postales de la infancia. Cuéntanos del origen de este libro, Eduardo, que te lo juro que lo he leído con fruición, ¿eh? Me encantó. Muchas gracias, muchas gracias. Realmente eh, yo quería hacer un libro ciertamente que tuviera este alcance de ser entrañable, ¿no? De poder Lo es, tocar, lo conseguiste. tocar puntos, tocar coincidencias, ¿no? A pesar de ser otro contexto que la gente puede identificarse con determinadas cosas, ¿no? Entonces, eh, con la infancia, que de algún modo es el reino común, Mm, ¿no? El reino común, es ese reino inventado, pero a la vez es un reino común a todos, ¿no? A todos nos ha pasado determinadas cosas en la infancia, ¿no? En una infancia que a veces veíamos con mucha inocencia, ¿no? Y, y que podía ocultar muchísimas cosas. Yo, en el año 2019, con varios colegas míos de arte, con Luz Letts y con Mila Hui, decidimos meternos a esta maestría, que era la maestría de escritura creativa de la Universidad Católica. ujú, Eh, Giovanna Polarolo me pasó la voz, ella es la directora de la maestría, ¿no? Y me pasó la voz porque ya habían terminado todas las acreditaciones posibles para que ya funcione por primera vez esta maestría creativa 100%, ¿no? Entonces, esa idea nos fascinó a todos y, y de alguna manera encontramos un sitio donde descubrimos que muchas cosas que no se pintaban podrían escribirse, ¿no? Entonces, y cada uno entraba con un proyecto, hasta ahora, se entra con un proyecto determinado, y el mío, te soy sincero, mi primera, mi primer proyecto es una imagen nada más que yo tengo, que es la vida de mis antepasados, mis abuelos, ¿no? Y solo tenía esta imagen, que es mi bisabuelo en la cubierta de un barco, llegando al Perú, ¿no? Como esta escena del Padrino, ¿no? Del niño llegando a, ujú. Sí. a la Estatua de la Libertad, Staten Island, y toda esta escena
hermosa, ¿no? Con la fila, esto, y llegando con un ficticio pariente de Fujimori, ¿no? Entonces, esa era la primera imagen que yo tenía, ¿no? Y cómo el destino los va llevando por todos sitios, ¿no? Y los va llevando y los va juntando, ¿no? Eh, pero después de esa imagen, yo dije, voy a escribir un poco sobre la infancia, y mi infancia, como escribo ahí, transcurrió en una especie de isla de Okinawa, que estaba a media cuadra del parque universitario, ¿no? O sea, era un lugar, ese lugar de infancia eh, difusionada totalmente, ¿no? Entre sashimi, ceviche, entre el cura de huérfanos y el altar japonés, ¿no? Esta mezcolanza total entre el té jazmín y la Inca Kola, ¿no? Entonces, toda esta especie de mezcolanza tenía que darle un cuerpo y una estructura, ¿no? Entonces, lo que es hoy Sansu, en un principio se llamó el otro diccionario, Ajá. ¿no? ¿No? Se Por- llamó el por- otro diccionario, Porque la ¿no? Porque, estructura además son sí, palabras en japonés y sí, siguiendo el orden alfabético. exactamente, ¿no? Y entonces, y este ejercicio empezó eh, conmigo mismo señalando objetos, ¿no? Y recordando objetos, palabras en japonés que no había manera de que yo las dijera en español, ¿no? En Ujú. castellano, o sea, Gohan, ¿no? Obenyo, baño, ¿no? O sea, y eran cosas que era continuamente las tenía ahí, ¿no? Entonces, el otro diccionario surge de esta manera, ¿no? Y cada palabra iba detonando, gatillando una anécdota, un recuerdo, ¿no? El recuerdo, lo he repetido un montón de veces, nosotros, la infancia es como un teléfono malogrado, ¿no? Nos dicen que pasó así, nos dicen que fue así, que tomaron determinada decisión bueno, y tenemos también esta idea de este reino ficcional, ¿no? De la infancia, ¿no? Pasó así, lo recuerdo o no lo recuerdo, o me lo contaron mal, ¿no? Entonces, se hace una especie de historia entre real y no real, ¿no? Y que de alguna manera me sirvió para estructurar todo este tema, ¿no? Al final, el otro diccionario, conversando ya con Giovanna, que era la asesora de la tesis, Giovanna este, Polarolo. Giovanna Colarolo, encontramos el verdadero título de esto, ¿no? El verdadero título de este libro es Sansu, porque Sansu es el río, el mítico río que separa a los vivos de los muertos, ¿no? Que de alguna manera también es el que separa el pasado del presente, ¿no? Hace poco nomás, en el agosto pasado, se celebró pues esta fiesta en la que todos 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 los muertos cruzan, se forma un puente, ¿Ya? así de mítico es el asunto, ¿no? Así de épico, se forma un puente, algunos dicen que un puente dorado, en el que todos los parientes desde hace miles de años cruzan el puente hacia el lado de los vivos y los vivos tenemos que recibirlos, darles desayuno, almuerzo, comida durante 3 días, y al cuarto despedirlos con gran pompa, ¿no? Con manjares, con postres, con comida típica de la zona, ¿no? De Okinawa, y despedirlos por la noche, ¿no? Abrirles la puerta, así ritualmente, ¿no? Abrirles la puerta, decirles adiós, cerrarles la puerta, ¿no? Y desearles buen viaje. Todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea,
Yo crecí con todos esos rituales, ¿no? Con esos rituales, te diré, por ejemplo, que cuando un muerto cumple 33 años de estar muerto, eh, hay un ritual, igualmente un festín, donde se ponen unos papeles de papel cometa, me acuerdo claramente, y el cura, el sacerdote, les enciende esos papeles que se queman muy fácilmente, ¿no? Ujú. Rápidamente, y esos papeles son la escalera al cielo. Ya a los 33 años, ya no puedes bajar del cielo, estás ahí. Entonces las escaleras fueron quemadas, ¿no? Entonces, todo ese tipo de imagen, mira, si uno no sale escritor o pintor, estas imágenes, ¿no? Y además, estas escaleras de papel eran clavadas en la cabeza de un chancho cocido, tal cual, ¿Ya? un chancho de mercado, al que se le cortaba la nariz, porque en la nariz se concentraba el mal del mundo, así decían, y le cortaban la nariz Qué y este locura. chancho sostenía estas escaleras, ¿no? Esos papeles. Eh, ya con esa festividad nomás, que recuerdo haberla vivido 2 veces, creo, este, esta idea de lo real maravilloso o de estas costumbres, de, de alguna manera influyen, ¿no? Influyen en la fantasía, influyen en muchas cosas, tal vez también inclusive en los temas de pintar y en los temas de escribir, ¿no? Escribir para mí ha sido realmente un... Yo respeto mucho a la gente que escribe poesía, que escribe prosa. Las respeto un montón porque es como, con la pintura yo soy mucho más fresco, o sea, mucho más, Conchudo. llamémoslo, conchudo, muchísimo más conchudo. Entonces, Bueno, pero ya ahí sé, ahí te mueves como pez en el agua, claro, ¿ah? claro, ¿no? Esto ha Y sido una además, especie de terreno sí, inexplorado. no, o sea, porque con total desvergüenza yo puedo pintarlo, o sea, porque ya es un material que para mí es conocido, ¿no? O sea, ya lo domino y eh, padezco, ¿no? De una soberbia en cuanto a la cuestión de pintar o qué cosa quiero pintar. Ya lo pinto o lo hago, ¿no? Pero la escritura es una cuestión fuerte, ¿no? Es una cuestión, eh, a pesar de ser el lenguaje cotidiano, esto de la palabra, es una cosa muy, muy, muy compleja, ¿no? A mí me gusta mucho escribir, me gusta escribir, me gusta escribir algo que yo lo llamo siempre textos, yo ni siquiera cuando me refiero a lo que hago con las palabras, las llamo poesía o cuentos, les digo textos, ¿no? No sé por qué, por la vergüenza, pues. Este, y, y entonces, No, estas cosas oye, van saliendo. es un libro que te toca el corazón. De verdad que te Muchas gracias. conmueve, te remueve, Sí, hay, te hay- transporta, te imaginas, o sea, lo que estás relatando se convierte en imágenes en tu cabeza. O sea, de verdad que es un súper libro, ¿ah? De verdad que muchas gracias. Muchas yo, gracias. como te digo, lo tenía en mi mesa de noche, que parece la torre de Pisa, ¿no? Te va a caer. Se va a caer en cualquier momento, y este estaba ahí, digamos, bueno, cada vez Sí, iban bajando, y lo he agarrado hace muy poco, y ya, te digo que lo he leído en 2 tandas, sí. y me ha dado pena cuando lo he terminado, porque digo, pucha madre, no hay más. De pronto, yo siempre digo que, que hacer, que escribir o pintar, ¿no? Es tocar al otro, ¿no? Mm. Es tener conciencia del otro, ¿no? Tener conciencia del otro
del otro, del que te lee, del que te ve, del que ve la exposición o el que lee el libro, creo que esa idea, ¿no? O sea, muchas veces no quiero nada hermético, sino algo que toque simplemente, ¿no? Y que toque y que conmueva, ¿no? Ahora último nomás, eh, eh, estuve leyendo un libro que se llama Todos los caballos, todos los hermosos caballos, de Cormac McCarthy, ¿no? ¿Ya? Y, y es una trilogía, ¿no? Que se llama En la frontera, Todos los caballos hermosos, ¿no? Pero fíjate, el ambiente de Cormac McCarthy es el mismo que escribió No hay país para los viejos, Yo le digo La carretera. La carretera, por ejemplo, ¿no? Es también ¿No? súper visual. Súper visual, pero todos los ambientes es un ambiente de cowboys, ¿ya? Mm, Entonces, ¿cómo te puede llegar a conmover, ¿no? Si es un ambiente totalmente alejado, ¿no? Tipos de caballos, tipos pero tiene una manera de describir todo esto, los grandes paisajes americanos, todo ese tipo de la llanura, ¿no? Que simple y llanamente, pues, te queda dejarte atrapar por la palabra, ¿no? Entonces, para mí, en estos días que he estado leyendo estos libros, ha sido maravilloso, ¿no? Porque el libro siempre es una máquina teletransportadora, ¿no? O mm. sea, te llega a transportar y a mí, mucha gente sí, gente como tú, a quien agradezco realmente, se ha acercado y me ha dicho, oye, yo nunca viví en una bodega, ni fui criado en una cantina, pero, pero he sentido cosas con las que me he sentido identificado, ¿no? Bueno, Entonces, es lo que me ha pasado a mí, ¿eh? O sea, con tu entonces, libro yo me he transportado a mi infancia también. ahí está, ¿no? O sea, y eso es lo que siento, ¿no? Y agradezco mucho cuando la gente me dice eso porque siento siento que no estoy solo. Siento que Si quieres ver la entrevista completa, completita, puedes suscribirte al Patreon de Rajes del Oficio, donde además de la entrevista entera, sin pausas, vas a encontrar columnas, reuniones mensuales con el equipo y otro tipo de beneficios. Suscríbete.